Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. De Mar del Plata, abrazo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Desde Ushuaia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Hola, Mariano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos 6 y 10, ¿les parece bien? Sí, Julio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ya estamos acá. A mí me llamo Pimato. ¿Eh? Ah. Sí, ¿no? ¿Para qué tengo atrás? Sí. Cambiate la llave si querés y calentámoslo. No, se está caliente. Se está caliente. Micrófono abierto, Isidoro. Isidoro. Hola, Isidoro. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola, Isidoro. Hola, Cumpa, Yamile ¿cómo estás? de Neuquén, del Juzgado Federal. ¿Cómo estás tanto tiempo? Muy bien, qué gusto saber de vos y de ustedes. Un abrazo grande. Ahora estoy en Mar del Plata, adscripta. Qué bueno, me alegro Así mucho. que lo que necesites de acá, contá conmigo. Muchas gracias. Igualmente para vos y los tuyos acá en Ushuaia.
Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se escucha el micrófono? Perfectamente. Muy bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Hernán Arboledas. Soy uno de los coordinadores del Centro de Estudios Estratégicos Suramericano, que es perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT. Bueno, agradecer a todos los participantes, en especial de vuelta al compañero Jorge Ibáñez, ministro de Economía de la provincia de Formosa. Hola Jorge, de vuelta por estar con nosotros. Miembros de comisión directiva de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. También estoy viendo compañeros de juzgados del interior. Hola compañeros. Miembros del CES. Bueno, la idea de este año era hacer a lo largo de todo el 2020 diferentes encuentros con diferentes temáticas. Obviamente, bueno, a la pandemia hizo que reveamos la estrategia de comunicación, y bueno, gracias a Dios empezó a salir de una manera muy buena. Este es el tercer encuentro, ¿sí? Donde vamos a debatir la Argentina bicontinental, y como explicamos en el anterior encuentro, la idea siempre del CES es pasar de las ideas a la acción. Ya hace 3 años conformamos el equipo que estudia toda la hidrovía de Paraná-Paraguay, y no queremos que este encuentro no sea la excepción. Ya estuvimos hablando ahí con el compañero Isidoro, que ahora lo vamos a presentar, estuvimos peloteando algunas ideas, y espero que en un futuro cercano nos encuentre como ahora, unidos y trabajando en pos de poder solucionar los problemas de nuestro querido país y la región. Así que, bueno, dicho esto, voy a presentar como saben, cada expositor tiene 20 minutos, unos minutos más para cerrar la idea, y después pasamos a algunas preguntas, así debatimos un poco. Compañero Isidoro Aramburu, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Es muy valiosa tu presencia tanto en el CES y como en esta charla. Isidoro es juez electoral de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Así que bueno, Isidoro, tenés tus 20 minutos y un poquito más, y te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Perdón, me perdonás, Isidoro, digo algo más. Es un miembro del gremio, miembro histórico de la Unión, y además es el presidente de la agrupación Islas Malvinas de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que trabajamos en conjunto con la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas. Bueno, muchas gracias, Julio.
Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que están participando de esta reunión, compañeros de todas las regiones de la República Argentina. La verdad que es un gran honor, un agrado enorme para mí participar de esta charla, de un tema tan trascendente para los intereses nacionales. Muchas gracias a Hernán, al CES, a Julio también por la invitación para participar de esta charla. Bueno, como ustedes saben, les estoy hablando de la ciudad de Ushuaia, que es la capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, capital de las Islas Malvinas. Es la única ciudad trasandina de la República Argentina, así que nos envuelve una gran singularidad como pueblo, como región, porque además de ser la provincia más grande de la República Argentina, con 1.200.000 kilómetros cuadrados de extensión, insular y marítimo y antártico, tenemos parte de nuestro territorio usurpado. Como bien sabemos, eso es una laceración que padece la nación argentina y también el pueblo de la Tierra del Fuego por la acción despótica y belicosa del Imperio Británico, que desde 1833 usurpa las Islas Malvinas y ha extendido esa ocupación, lamentablemente, hacia todas las islas del Atlántico Sur y el mar que circunda a ese archipiélago argentino. De manera tal que somos una isla y una provincia marítima, antártica, malvinera muy singular. El título, la verdad que es muy sugestivo y muy interesante desde todo punto de vista, obviamente, porque señala que somos una nación portentosa, muy vigorosa, porque tenemos nuestros límites extendidos en dos continentes, ¿no es cierto? El suramericano y también el continente antártico, el continente blanco. Eso nos da una dimensión de la potencia que tiene nuestra nación, ¿no? Porque tiene todos los paisajes, todos los climas, todas las regiones, todas las idiosincrasias y todos los ingentes recursos naturales de toda índole que conserva esa enorme y gigantesca jurisdicción de la República Argentina, ahora inclusive extendida a partir de la aceptación por parte de la Comisión de Límites Exteriores de la Plataforma Continental de la ONU, que es un órgano científico que ha aceptado la propuesta de la COPLA Argentina, y con lo cual hemos extendido aún más esos límites hacia las 350 millas, de manera tal que entre las 200 millas y las 350 millas, el subsuelo y el subsuelo es de plena soberanía argentina, ese subsuelo y suelo que subyace bajo el mar argentino, y tenemos plena soberanía para explorar y explotar todos los recursos naturales incalculables que así se encuentren. Pero más allá de esa característica geográfica extraordinaria, ¿no es cierto?, que ya visualizó Perón en sus dos primeras presidencias, ¿no es cierto?, cuando empieza toda una política nacional de visión geoestratégica y geopolítica de desarrollo de toda la zona austral de la República Argentina, porque hasta ese entonces no había habido una conciencia acabada de esa enorme jurisdicción, nos damos cuenta de que también el rótulo Argentina bicontinental nos mueve a pensarnos, sobre todo los que estamos aquí, y millones de otros argentinos y argentinas que no están participando aquí, pero comulgan también esa pasión y esa convicción de que el rótulo Argentina bicontinental encierra un concepto de nación, una concepción de patria grande, ¿no es cierto? No la patria menguada que ya pergeñaron los unitarios en los albores de la nacionalidad, ¿no es cierto?, en el proceso revolucionario que nos dio la independencia, porque ellos, desde su concepción unitaria, pro-británica, cautivados por la civilización francesa e inglesa, pensaban que la extensión de la República Argentina era una característica disvaliosa, no beneficiosa para la República Argentina. Increíblemente eso pensaban, y lógicamente ese pensamiento, esa concepción política, era perfectamente funcional a los intereses británicos, que obviamente desde siempre pretenden avanzar sobre la República Argentina, sobre sus límites, sobre sus riquezas, especialmente en la Patagonia, ¿no?, en el mar Austral, en el archipiélago de las Islas Malvinas, de las Islas del Atlántico Sur, y también en su proyección antártica. Entonces, nosotros comprobamos a partir de esa concepción
que hay una intencionalidad política respecto de aquellos que niegan esa concepción de la Argentina bicontinental, que tienen esa visión sesgada y menguada del potencial de la República Argentina, que finalmente también engañan a muchos argentinos porque en nuestros propios mapas colocábamos al estilo de Mercator con su mapamundi de 1569 a la Antártida Argentina reducida a un pequeño espacio en un rectángulo ubicado a la derecha en la parte inferior de los mapas de la República Argentina que enseñábamos a nuestros jóvenes argentinos en los establecimientos educativos. Por suerte, desde las dos presidencias de Perón comenzamos a hablar de la Argentina bicontinental y él ya estableció como obligatorio que el mapa bicontinental que todos conocemos, pero que luego de la Revolución del 55, que pisó la Constitución y el Estado de Derecho y la democracia en Argentina, lo derogó. Por suerte, a partir justamente de la instancia de la acción política de Julio, cuando estuvo en el Congreso, a través de la Ley 26.651, volvimos al mapa bicontinental, que hoy es obligatorio para todos los establecimientos públicos de la República Argentina, pero que en gran cantidad de oportunidades constatamos que no se respeta. Vemos en periódicos, en libros, en documentos en las universidades, en las escuelas, con los mismos noticieros de la República Argentina, que aparece solamente la parte continental suramericana argentina, no aparece la Antártida y a veces tampoco aparecen las Islas Malvinas. No creamos que esto es casualidad. Nada de lo que pasa en la República Argentina, especialmente en la Patagonia, y en lo que tiene que ver con los intereses argentinos en las islas del Atlántico Sur, el mar Austral y la Antártida, es casual. Todo lo que sucede está seguramente tallado por la mano invisible de la política de inteligencia del Foreign Office británico, que tiende a confundir, a generar zozobra, a tirar líneas de pensamiento contradictorias, a generar todo tipo de obstáculos que terminen confundiendo la opinión pública argentina y finalmente contribuir a la desviación nacional. Perdónenme esta introducción, pero era necesario manifestarla antes de comenzar a hablar lo que fue el proceso de provincialización. Un proceso de una gran lucha política, una formidable lucha política de los fueguinos que estuvieron convencidos a partir de la vuelta a la democracia en el 83 de que teníamos que dar un paso hacia adelante y de alcanzar nuestro pleno desarrollo político con la provincialización de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hagamos un poco de historia. Los territorios nacionales extraños al derecho de Indias fueron instituidos en el último cuarto del siglo XIX, especialmente durante los gobiernos de Roca, porque había esa concepción de ir avanzando en los límites nacionales e ir ganándole territorio a los aborígenes que ocupaban y poblaban las zonas más alejadas de Buenos Aires, ¿no es cierto? Especialmente hacia el oeste, hacia la Patagonia, hacia el sur argentino. Esos territorios nacionales establecieron administraciones descentralizadas, pero que dependían directamente del Poder Ejecutivo nacional. Durante las primeras dos presidencias de Perón se provincializaron todos los territorios nacionales, porque se había avanzado en el crecimiento de esas comunidades del interior y se vio naturalmente necesaria la provincialización de Formosa, de Chaco, de Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro y también toda la Patagonia argentina. Tenemos que recordar, no muchos argentinos lo saben, que muy poco tiempo antes del golpe militar del 55, Perón provincializa la provincia Patagonia, que comprendía toda la provincia actual de Santa Cruz y toda la provincia actual de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Había sido una decisión política revolucionaria, pero al poco de andar con el golpe de la Libertadora, vino a derogarse esa ley, a provincializarse la provincia de Santa Cruz y a dejar como territorio nacional nuevamente en una involución política injustificada la Tierra del Fuego, la Antártida y la Isla del Atlántico Sur. El decreto 2191 del 57 vino a organizar políticamente ese territorio nacional. En el año 73-74, con la vuelta a la democracia, dos concejales, el Flaco Penazo y el Nene Martínez, Daniel Martínez luego fue senador de la Nación, presentaron un proyecto en el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Grande
que ya instaba a todas las autoridades de la provincia a propiciar en el Congreso de la Nación un debate para provincializar la Tierra del Fuego. Luego del golpe militar del 24 de marzo del 76, una vez más, una gran involución para la democracia, para los derechos soberanos argentinos, en la región neutral argentina vino a quedar en abstracto ese proyecto. Retomada la democracia en el 83, el justicialismo, a través del diputado Martín Torres, presenta un nuevo proyecto en el 84 que tiende a provincializar la Tierra del Fuego, la Antártida y las islas del Atlántico Sur. Ese proyecto finalmente se denominó Proyecto Grande por el pueblo, por los dirigentes sindicales, por los dirigentes políticos, porque vino a oponerse el proyecto del gobierno nacional. Alfonsín impulsaba en ese entonces, en contradicción con nuestra concepción de provincia grande, que es lo que le da a la idea de Argentina bicontinental, envergadura y estatus político soberano adecuado, el proyecto de provincia chica. ¿Qué planteaba el proyecto de provincia chica? Provincializar solamente la isla grande de la Tierra del Fuego y dejar como territorio nacional las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur, el mar adyacente y la Antártida, el sector antártico argentino. Obviamente esto generó la reacción inmediata de las fuerzas nacionales y populares de la Tierra del Fuego, y el justicialismo, realizando una ingente tarea de convencimiento del resto de las fuerzas políticas, logró en el año 86 la resolución número 1 en el seno de la legislatura territorial, la anuencia de todos los partidos representados en la Cámara Fueguina para impulsar el proyecto de provincia grande. Tanto el radicalismo como el MOPOF, como el justicialismo, como el socialismo auténtico suscribieron esa resolución. De manera tal que a partir de ese momento la batalla en el Congreso de la Nación para que esta concepción de la provincia grande, de la patria bicontinental, prosperara. Y fue así que un 26 de abril de 1990, el proyecto había tenido inicio en la Cámara de Senadores, debió cerrar en la Cámara de Diputados el debate. El 26 de abril de 1990 se sancionó la ley 23775 que provincializó la Tierra del Fuego, la Antártida y la isla del Atlántico Sur. Desde nuestra humilde concepción, creemos que este hecho político es uno de los hechos políticos más revolucionarios de la vuelta a la democracia. Lógicamente la corona británica, el imperio usurpador, había tejido, impulsado por todos los medios, obviamente no en la superficie, pero desde sus resortes de poder, la provincia chica, y no lo logró. Con esa decisión política, con la sanción de la ley de provincialización, dijimos a la reina británica y al mundo entero de la que Argentina estaba convencida de sus derechos soberanos sobre las islas del Atlántico Sur, sobre su mar adyacente y sobre la Antártida Argentina, y por eso realizó un acto de política interna soberana, perfeccionando la organización política de esos territorios insulares y marítimos y antárticos australes, con la sanción de la ley 23775. Con eso demostramos y saldamos un debate, porque había argentinos, inclusive bien intencionados, que planteaban en el debate, como lo hizo el senador de la Rúa, de que no era posible generar una innovación en esas zonas que estaban en conflicto con Gran Bretaña, porque ello podría traernos consecuencias diplomáticas inconvenientes para los intereses nacionales. Pero nosotros respondíamos, y aún seguimos manteniendo, que frente a los actos de provocación del Reino Unido de Gran Bretaña, frente a la política que se ha dado por lo menos del 24 de marzo del 76 a la fecha, de actos unilaterales consumados y no consensuados con la República Argentina, no cabía otra respuesta y otra posibilidad del pueblo argentino que no fuera la que tuvo, que es la de provincializar la Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Y esto, lógicamente, nos lleva inexorablemente al problema de los tratados 1 y 2 de Madrid, de Londres, y a todos los acuerdos pesqueros e hidrocarburíferos que hemos firmado y suscrito con la Inglaterra. Acuerdos que finalmente terminaron siendo el Versalles argentinos, deshonrosos para los intereses nacionales, que no son consecuencia de la guerra. Esto da para otro debate, otra charla de debate. La rendición del 14 de junio no fue incondicional, fue condicional. Tenemos
certeza de lo que decimos, en otro momento podemos discutirlo. La rendición incondicional vino con la democracia y la política argentina, que claudicantemente suscribió esos tratados. Pues bien, no vamos a llorar sobre la leche derramada, pero sí vamos a impulsar que pueda concretarse ese revolucionario y extraordinario acuerdo que firmó en Rosario en el fines del año 2018 el actual presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, con el actual gobernador de la Tierra del Fuego, Eduardo Melella, y que tiene que ver con la denuncia de estos tratados que estamos mencionando como contrarios a los intereses nacionales de la patria argentina y de la provincia de Tierra del Fuego, lógicamente. Porque justamente esos tratados son los que vinieron a detener el debate sobre soberanía entre dos naciones, tal cual lo impone la ONU ya desde el proceso de descolonización de 1960, cuando la resolución 1514/60 establece la reunión de las naciones civilizadas del mundo en la ONU, que cualquier vestigio de colonialismo en el planeta enerva a la conciencia de las naciones civilizadas del planeta. Repudia la Sociedad Universal de Naciones Civilizadas cualquier enclave colonialista en el mundo. Y niquelar la 2065 de la ONU del año 65, que reconoce que la cuestión de Malvinas es una disputa de soberanía entre dos potencias, Argentina e Inglaterra, y deben sentarse a negociar. La Argentina es la única que ha demostrado hasta hoy buena voluntad y buena fe, como exige el derecho público internacional, para discutir este problema de soberanía. No así, como ya sabemos, el Imperio de Gran Bretaña, que acto unilateral consumado tras provocación ha mantenido desde el informe Shackleton en el 76-78 hasta la fecha en ciernes esa disputa porque no tiene buena fe, no tiene buena voluntad e impone su voluntad de manera unilateral a través de la fuerza, que es el derecho de las bestias, como bien sabemos todos los que estamos en esta reunión. De manera tal que ha llegado la hora, entendemos, y creo que todos compartimos esta idea, de denunciar estos tratados y comenzar una nueva etapa de debate de soberanía nacional en los foros internacionales con el Reino Unido y Gran Bretaña, y en paralelo ponernos de acuerdo todos los argentinos, tomando como símbolo aquel abrazo en el 73-74 entre Malvinas y Perón, para lograr la unión nacional tras un modelo argentino para la realización nacional en un gran modelo argentino para la realización de toda la República Argentina. Saldar este tema contemporáneo de la grieta, en el que no creemos, porque creemos que el 90% de los argentinos de buena fe, de a pie, queremos esto que estamos planteando aquí, y finalmente terminar de desarrollar la República Argentina, industrializarla en todas las regiones, con participación de la nación y consenso con las provincias argentinas, pero sobre todo las más débiles, como es la Patagonia y como es la Tierra del Fuego en especial, porque nuestra situación de abandono, de falta de desarrollo, de falta de infraestructura y sobre todo de falta de arraigo de argentinos que tenemos que estimular para que vengan a vivir aquí, nos ha trabado en una situación que resulta bastante peligrosa según mi punto de vista. De manera tal que, bueno, hago esta pequeña introducción nomás, sé que están el resto de los compañeros expectantes para poder conversar, como Julio, como Mariano, amigos, compañeros, militantes de lucha por estos principios patrióticos que reivindicamos de toda la vida. Así que simplemente quiero decir que finalmente que no hay nada imposible para los argentinos si nos proponemos objetivos políticos, objetivos sociales, objetivos económicos trascendentales, como es el de consolidar la Argentina bicontinental. Como bien decíamos los fueguinos que luchábamos en la década del 80 por la provincia grande en contra de los intereses de la reina, en contra de los aún vigentes unitarios, neoliberales, conservadores, masónicos, pro-británicos, que anidan en algunos reductos de la República Argentina, es del todo exacto, y la experiencia histórica lo confirma, que en este mundo no se hubiera alcanzado lo posible si los hombres y mujeres ideales no hubieran corrido una y otra vez detrás de lo que parece imposible. Así que les cedo la palabra para que conversemos de lo que ustedes quieran
plantear. Gracias, Isidoro. Después, cuando terminen los otros dos expositores, ahí pasamos a la ronda de preguntas y para debatir un poquito. Bueno, ahora vamos a presentar al compañero Mariano Memoli. Mariano fue director nacional del Antártico del periodo 2003 y 2016 y es presidente de la Fundación Pro Antártida. Mariano, bienvenido. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Hernán. Es un gusto compartir este panel con Julio y con el compañero Isidoro, con quien hemos compartido tantas charlas antárticas, especialmente con Julio en un viaje a la Antártida que hicimos, que fue inolvidable. Yo voy a compartir un poco la pantalla, quiero mostrarles algunas fotos, las voy a ir pasando rápido. Puede ser que tenga algunos problemas de conexión a internet, pero espero que no me surjan ahora. Miren, para empezar, bueno, para empezar no la puedo compartir, pero no importa. Para empezar, vamos a ir un poco a este tema de la Argentina bicontinental que bien señaló Isidoro, y queremos ver desde dónde empieza la patria, porque desde los mapamundis siempre ponían el sur para abajo y nunca estaba el sur para arriba. Ir para adelante para pensar un poco más en esta soberanía que en algún momento Perón la mencionó muy bien. Él fue un estudioso de todos los que eran los movimientos geopolíticos y geoestratégicos que había que tener en claro para ir hacia el sur. Entonces, él fue hacia el sur ya en 1946. Él escribe un libro, prologa un libro que escribe la Comisión Nacional del Antártico, La soberanía argentina en la Antártida. Ese libro versa sobre varios puntos, pero que los resumo en 5. Sobre los derechos argentinos en la Antártida, sobre la investigación científica en la Antártida, habla también sobre el respeto, esto es Perón en su prólogo, ¿no? Sobre el respeto al derecho internacional, la resolución pacífica de los conflictos, la defensa de la soberanía nacional, y también tiene una serie de tópicos que son muy interesantes. Estoy hablando de 1946, cuando el Tratado Antártico se firma en 1959 y entra en vigencia en 1961. Esto es mucho antes que ese momento. ¿De qué habla? Habla de la toponimia argentina, habla de utilizar el término sector antártico argentino. ¿Por qué es importante la toponimia argentina? Porque el que pone los nombres es el que impone su condición soberana en la Antártida. Y esto fue uno de los ejes que tuvo Perón en ese momento, estamos hablando de 1943. Tenía que hacer un mapa, el IGM, o Instituto Geográfico Militar o Instituto Geográfico Nacional, un mapa antártico, y él comienza a instalar la idea. Fíjense en los libros del Plan Quinquenal de Perón, que estaba la Argentina bicontinental. Él ya le imponía a la Argentina bicontinental. Entonces saca un decreto por el cual se tenía que incluir el sector antártico argentino. Después todo esto se desvirtúa, todo esto cambia, se desvirtúa, tienen que incluirse las Malvinas también. Señala que tiene que haber una acción diplomática para que todos los países con intereses antárticos reconozcan al sector antártico argentino. Como no había internet, no podía crear una conciencia internacional, entonces lo que genera es una emisión de sellos postales con el sector antártico argentino. Y uno de los primeros que saca tiene la Argentina bicontinental. Evoluciona muchísimo, crea el Instituto Antártico Argentino en 1951, compra el rompehielos General San Martín en 1954, establece la primera base científica al sur del Círculo Polar Antártico en el mundo, la base General San Martín, en 1951. Hernán Pujato es el primer director del Instituto Antártico Argentino, y genera también una serie de propuestas políticas entre Perón y Pujato. Estas propuestas políticas que a veces se resumen en 5 puntos. Una es la creación del Instituto Antártico Argentino. La otra es tener la mayor presencia posible
al sur en la Antártida para poder llegar al Polo Sur. Después, años después, funda la base General Belgrano, la base Belgrano 1, que era la base que tenía que servir para el asiento hacia el Polo Sur. Crea una base al sur del Círculo Polar, que es la base General San Martín, y lo que dejo para el final, y que es más importante, es instalar un pueblo en la Antártida. Tenía la visión, charlada con Perón, obviamente, de instalar un pueblo en la Antártida. Ese pueblo es donde hoy funciona la base Esperanza, por eso la base Esperanza tiene familias. El primer jefe de la base Esperanza en 1952 es el fallecido general Jorge Leal. En 1955, en la campaña de 1955-1956, tenía que ir el entonces teniente coronel Motet a fundar un pueblo. Él iba a ir como intendente. Bueno, la revolución fusiladora no lo deja. Esta visión, esto que después tiene Perón, lo empieza a plasmar cuando hace la carta por los pueblos libres, una carta ambiental, en donde ya empieza a hablar que es necesario un reordenamiento geopolítico para que haya una redistribución equitativa de los recursos, un fortalecimiento del tercer mundo para frenar el imperialismo y una integración regional proponiendo una comunidad económica latinoamericana. Esto es muy avanzado. ¿Por qué lo digo ahora? Porque esto va a tener mucha trascendencia en el presente. El modelo argentino también tiene que ser considerado como una reforma constitucional. Esa reforma constitucional se basaba en un profundo nacionalismo cultural. El profundo nacionalismo cultural es lo primero que quiere derrotar el Imperio Británico. El Imperio Británico básicamente lo que hace es socavar ese espíritu nacional que tenemos los argentinos para tratar de desmalvinizar, para tratar de desantartizar, o sea, borrar todo esto de la agenda nacional y hacerlo de su manera. ¿Por qué creen, esto vamos a hacer una pequeña anécdota graciosa, por qué creen que Kent fue a hablar con River y fue a hablar con Arsenal? Porque una de las cosas que le molesta profundamente a los británicos es que empiecen a gritar en las canchas de fútbol el que no salte es un inglés. Esta cuestión tan pequeña la tienen muy marcada. Escribieron un capítulo de un libro que es el Antarctic Handbook, que lo escribió Todd, en donde dedican un capítulo al nacionalismo argentino, donde nos defenestran. Para nosotros es un logro. Por ejemplo, dicen que en Mendoza hay nosotros tenemos un pensamiento nacional en esto, quienes compartimos en este momento esta charla. Y después se dedica en esta acción de los recursos y la preservación ecológica. Esto lo guardo para el final, para charlar en un ratito. Menciona lo científico-tecnológico, porque lo científico-tecnológico también tiene que hacer posible la liberación del colonialismo. Pero ¿por qué lo dice de esa manera? Porque lo que necesita es que la ciencia empiece a producir lo que la política necesita. Lo que la política necesita es otra instancia, esa instancia que necesita la política científica es el desarrollo tecnológico. Por eso la actividad científica tiene que estar, como él lo señala más adelante, dirigida de manera central en el gobierno nacional, pero que tiene que estar descentralizada en la parte operativa. Por eso vamos a ver que es muy coherente lo que dice Perón. Esta coherencia que tiene es tan grande que por eso crea el Instituto Antártico Argentino. El Instituto Antártico Argentino y otros institutos, el CONICET lo rediseña la dictadura militar después del 55, pero se inicia como CONITIC, lo inicia Perón.
Entonces, esto es central. Bien, vamos a hacer un pequeño salto y explicar qué pasa después de 1961. Ya las políticas de Perón habían caído, ya estaba el Tratado Antártico. Frondizi lo que puede hacer en el momento de la firma del Tratado Antártico es mandar al embajador Silingo y presenta una reserva que hace la Argentina, que en la Antártida se van a respetar las leyes nacionales. Esto es muy importante, lo charlamos mucho con Isidoro y con la gente de la justicia en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, porque es necesario darle mayor protagonismo a los tribunales, a la gente de la justicia. Esto es algo que Julio supongo que después se va a referir, porque fue una parte muy linda del viaje que hicimos a la Antártida, debido a aquel incidente del buque con el Jacques Cousteau. Entonces, la justicia también crea soberanía. Por eso los británicos declaran competentes a los tribunales del gobierno ilegal e ilegítimo de las Islas Malvinas, porque quieren sentar una base de una unidad territorial que vaya desde las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich y Antártida. Esto es lo que tiene que ver. ¿Qué es el sistema del Tratado Antártico? El sistema del Tratado Antártico está integrado por una serie de foros basados en la reunión consultiva del Tratado Antártico, que es el órgano diplomático de mayor envergadura que hay en este sistema del Tratado Antártico. Este sistema del Tratado Antártico tiene aparte el Comité Científico para Investigaciones Antárticas, que también se llama SCAR, en inglés es Scientific Committee on Antarctic Research, y este Comité de Investigaciones Antárticas se basa fundamentalmente en informes científicos que la reunión consultiva los va a tomar para generar políticas. Por eso es tan importante tener la mayor cantidad de científicos posibles, no científicos, de cuadros científicos políticos que vayan a esas opciones, los países con los recursos necesarios para... Tenemos un segundito que vuelvo la señal a Mariano para que pueda seguir. Ahí le estoy avisando al compañero que se cortó, para que vuelva a conectarse. Bien. Acá estoy. De nada. Acá estoy. Discúlpenme. Son pequeños problemas técnicos que tiene esto. Bueno, estaba hablando del Comité de Protección Ambiental, que es uno de los foros que tiene mayor poder y decide quién instala una base o quién no instala una base. ¿Qué es lo que está pasando en la política antártica de los países en estos momentos? En estos momentos hay una gran incertidumbre por la pandemia. Hay países como el Reino Unido, como Australia, como Nueva Zelanda, como Brasil, como Alemania, como la Federación Rusa, que están diciendo que no van a hacer campañas antárticas en este momento. O que van a mandar el mínimo de las dotaciones posibles. No es lo que dice Estados Unidos. Estados Unidos dice que va a garantizar
tratar de no poner el COVID en la Antártida, pero mientras tanto va a seguir implementando su campaña antártica. Dentro de estas condiciones políticas que tiene el Tratado Antártico en estos momentos, estas condiciones políticas son la de generar un estrecho contacto y un vínculo entre Londres y el puerto argentino. Este estrecho contacto político entre Londres y el puerto argentino se lo dio el Acuerdo Foradori-Duncan. Este acuerdo, que fue tan criticado que lo disfrazan de comunicado conjunto, establece levantar todas las restricciones económicas para que pueda desarrollarse la economía del gobierno ilegal e ilegítimo de las Malvinas. Con esto, la embajada británica y el gobierno argentino, en el gobierno de Macri, fueron a pedir vuelos regulares a las Islas Malvinas. ¿Qué hicieron? Generaron la posibilidad que los vuelos directos entre Londres y Malvinas tuvieran aeropuertos alternativos para poder hacer estos vuelos directos que antes no lo podían hacer porque no paraban, no podían aterrizar en ningún puerto de la Sudamérica continental, de la patria grande argentina y latinoamericana. Entonces, esto era lo que generaba este punto y estos problemas que teníamos en ese momento. También le dimos la oportunidad para que hagan una logística. Esa logística es la logística que necesitan del turismo. ¿Cuánto mueve el turismo antártico? ¿Y qué tipo de turismo antártico tenemos? Se van a sorprender. El crucero con desembarco, o sea, los que pueden bajar y visitar la Antártida, mueven más o menos cuesta $620 por día por persona. Con un promedio de 10 días y 150 personas a bordo, el viaje le queda a la compañía de costo bruto, de recaudación bruta, perdón, $930.000. Los cruceros sin desembarco, que llevan 400 personas, cuestan 590 por día por persona, todas las habitaciones más baratas, y dejan un total de $412.000 cada 8 días, que es el promedio. Si se toman un avión, van de Ushuaia a la base Frei de Chile, o de Punta Arenas a la base Frei de Chile, ese avión más el crucero con un promedio de 8 días, ya cuesta $1.350 por día por persona, y lo que les queda a las compañías son $875.000 en ese viaje de 8 días. Si van a un campamento en la Antártida, que los hay y muy lujosos, ese campamento por día por persona ya cuesta $4.700. $4.700 por día por persona. Son 9 días promedio, contingente de 20 personas, deja $850.000 por viaje. El total, si sumamos por viaje entre campamentos, avión con crucero, crucero con desembarco, sin desembarco, estamos hablando más o menos de $415 millones por cada una de estas campañas. La pregunta es, ¿cuánto le queda a la provincia de Tierra del Fuego de estos $415 millones por campaña? Más o menos le está quedando $1 millón. Nada. Nada. ¿Dónde lo gastan y dónde tratan de gastarlo? En las Islas Malvinas. Busquen en las páginas de los cruceros y todas hablan de Falkland Island. Y muchas se venden en Argentina. Son empresas que se venden en Argentina. Para eso, el gobierno británico invierte 450 millones de libras esterlinas, 200 en un nuevo rompehielos, que en estos momentos está funcionando, y el resto en cambiar los puertos. ¿Para qué cambian los puertos? El puerto de Puerto Argentino, el puerto de El Rey Eduardo, King Edward Point, en lo que ellos llaman la capital de las Georgias del Sur, que es Grytviken. Otro es algo que llaman una base científica en la isla Pájaro o Bird Island, y para establecer la conexión directa en la base Roder en la península antártica, que está muy cercana a la base San Martín. Con esto generan todo un circuito
científico, turístico y militar, no nos olvidemos de lo militar, para ir a, a tener la hegemonía en las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich, espacios marinos circundantes y la Antártida. Esto es central. Y la estrategia se une con la estrategia de la educación, disfrazan estas bases científicas de bases ambientales justamente porque sacamos el proyecto Pampa Azul. El proyecto Pampa Azul les dolió en el alma. Entonces ellos sacaron un instituto, que es el Instituto de Ciencias Ambientales para el Atlántico Sur, para correr este punto del mapa. Mientras tanto, China es el país que más ha invertido en los últimos 10 años en la Antártida, Rusia salió a jugar fuerte en la Antártida, y Estados Unidos saca un memorándum de la Casa Blanca, acá es donde voy a lo directo, saca un memorándum de la Casa Blanca para comprar un nuevo rompehielos que va a ser puesto a punto, el diseño, por el secretario de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos para tener un patrullaje mayor en los dos polos, en los veranos que son contralaterales. En ese momento es donde Estados Unidos, que lo habla a partir del 2029, pero puede estar mucho antes, va a tener una presencia de un rompehielo más presencia de buques de la Guardia Costera, que no van a ser de la Guardia Costera porque vienen de la Secretaría de Defensa. O sea, el Ministerio de Defensa es quien va a regular. O sea, hay movimientos culturales, ambientales y militares que van de la mano. Muchos de los satélites, que no sabemos muy bien qué función tiene, necesitan una ubicación geoespacial, para hablar también de la ciberdefensa, y muchos son regulados desde bases antárticas. Esto no se conoce. Uno es de la base noruega, Troll, otro lo regula Alemania, está en la base chilena O'Higgins, en conjunto con los chilenos, otro está en la base británica Rodera, y otro de estos satélites, al menos de estos radares que geoposicionan satélites espías, que están disfrazados de satélites científicos, desde la base Amundsen Scott, que está en el centro del Polo Sur. Rusia y China no sabemos qué tienen. Los británicos también tienen todo el espacio geopolítico. Si me dicen qué es esto que salió de los chilenos ahora, y ya con esto voy cerrando, esta acta, ahora bueno, se me escapó el nombre correcto, que saca Chile, tiene que ir corriendo atrás de lo que mencionaba Isidoro, del mapa bicontinental, tienen que salir corriendo atrás del relanzamiento del proyecto Pampa Azul, pero nosotros ya sacamos la ley 18.513 en el gobierno de Onganía, en donde ya tenemos nuestra propia ley antártica. ¿Sí? De los países que reclaman soberanía antártica a través de un sector, Chile es el que se quedó más atrás. Entonces, esto que ocurre ahora, esto de las leyes que ha sacado la ley de regulación de pesca, también es algo que me parece importante. Me parece muy importante tener toda la actividad antártica en Tierra del Fuego, en la ciudad de Ushuaia, pero no solamente una base geopolítica, sino que se trasladen todos, que los diplomáticos dejen de vivir en Recoleta, se trasladen a la capital de la Antártida, que es Ushuaia, y ahí estén los logísticos, los militares, los científicos, que haya toda una concepción en la cual podamos mirar al sur de esta manera. La conducción tiene que estar unificada, hoy está desperdigada por todos lados. Ya en mi gestión estaba desperdigada y costaba mucho ponerle un fin a cada uno de estos, ponerle el cascabel al gato, vamos a hablar en estos términos. Esto es lo que ha quedado un poco como déficit. Tenemos que formar cuadros geopolíticos, cuadros científico-políticos, político-técnicos, que hoy no los tenemos para ir a las reuniones, a todas las reuniones que hay, necesitamos 70 cuadros científico-técnico-políticos para poder manejar todo el sistema del Tratado Antártico. No lo estamos haciendo, estamos comprando equipos llave en mano. Estos equipos llave en mano a veces no responden a los intereses nacionales que todos estamos esperando. Y esta es una de las luchas que hay que dar.
justamente como hay una continuidad en estos momentos en la Cancillería de algunas personas que tienen una que le dieron letra al acuerdo Cador y Duncan, con los cuales tengo profundas discrepancias, no acepté ningún cargo tener la suficiente, y lo sostengo. Esto lo Avisé de nuevo, compañero, ahora se reconecta. Hernán, ahí le avisé de nuevo a Mariano, ahí se reconecta. Perdón, estaba con inconvenientes de conectividad. ¿Se me escucha bien? Sí, Julio. Bueno, la verdad que es un gusto compartir esta reunión tan importante con dos personas que no solo entienden, conocen, sino patrióticamente aman lo que hablan, ¿no? Compañero Isidoro, sobre Malvinas y todo lo que es esa provincia más grande de la Argentina, y Mariano por todo lo que le ha y le dedica de su vida al tema de la Antártida, ¿no? Y al tema de un trozo muy importante y muy querido de nuestra patria, ¿no? Y donde hay que afianzar todo esto que sentimos y todo esto que tenemos, ¿no? Yo creo que pensar estas cuestiones la tenemos que pensar fundamentalmente. Bien hablaba Mariano de la necesidad de formar cuadros, ¿no? En todo este tipo. Creo que la Argentina, que tiene grandes cuadros políticos por toda esa historia que nos dejó el peronismo y que nos da el peronismo, tiene que afianzar los desafíos de este momento y generar esos cuadros para tantas cosas que están por delante, como las que bien planteaba Mariano, porque cuando la Argentina pierde el rumbo de su destino, de su modelo argentino para el proyecto nacional, se van perdiendo cuestiones, se van perdiendo no la tradición histórica, sino esa necesidad de generar los cuadros y generar las políticas y generar la cultura que nos hace falta para desarrollarnos como nación, ¿no? Desarrollarnos como región. Isidoro planteaba bien la cuestión Malvinas. Yo siempre lo digo que el tema Malvinas es el eje fundamental de la nacionalidad, ¿no? Es la bandera histórica que tenemos de la nacionalidad, no una bandera romántica, sino, y bien desarrolló todo el tema del imperio inglés y también Mariano, pero lo de Malvinas y malvinizar creo que es un eje central para entender todo, para entender toda la temática de hoy, todo este concepto de la Argentina bicontinental, todo esto de generar la visión real de la Argentina que queremos. Y yo bien recuerdo cuando él hablaba que la política del imperio es desmalvinizar, es quitarnos culturalmente, recuperar culturalmente esta bandera y recuperar también políticamente, y que nuestro pueblo tenga claro los límites de nuestra nación. Este creo que fue el simple aporte que hicimos con el mapa bicontinental, porque siempre entendemos que cuando uno mira mal su país, tiene una visión deformada del país. Cuando uno lo mira bien, ve cuál es su destino. Y así como a la famosa estatua de Garay le dieron
dando la espalda al río, ¿no? Cuando tenía que mirar el río y Buenos Aires se hizo de espalda al río, la Argentina se hizo de espalda al mar. Se hizo de espalda al mar y nos quitó una potencialidad y una visión amplia de lo que es nuestra extensión. Estas leyes que acaban de salir, estas iniciativas que se están dando hoy, se sancionó hoy o ayer en la Cámara de Diputados, se sancionaron 2 leyes que tienen que ver con esta cuestión, con la plataforma continental, con la dirección para tomar y desarrollar una política seria en este aspecto hacia todo el litoral marítimo, nuestra plataforma continental y lo que son nuestros derechos soberanos en toda esta región, que me parece un paso importante. Pero el tema cultural, yo siempre recuerdo que cuando a Margaret Thatcher le preguntaron quién tenía la culpa de la guerra de Malvinas, Margaret Thatcher dijo Perón, y muchos habrán quedado sin respuesta. Ella no explicó mucho, y nosotros sabemos por qué. Porque el que instauró el concepto educativo de que las Malvinas eran argentinas fue Juan Domingo Perón. Antes la influencia inglesa nos había desculturizado y nadie se acordaba de la historia de Malvinas y qué pasaba, ¿viste? Era un pedazo de piedra allá en el sur. Las clases pudientes argentinas miraban Europa y los demás pululaban en sus miserias en una tierra rica, ¿no? Perón instaló ese tema y caló hondo en todos nosotros y sigue firme. Por eso después intentaron, siendo funcionales a esos deseos imperiales, desmalvinizarnos, ¿no? Quitar la gesta, esa gesta de Malvinas, ese sentido profundo, que no es un pedazo de tierra solamente porque ahí está la sangre de compatriotas nuestros que dieron su vida, sino tiene que ver con una visión geopolítica de la potencialidad que tenemos como nación hasta el Polo Sur. Y esta cuestión, por eso nosotros desde la agrupación nuestra de la CGT y también con la Federación de Veteranos de Guerra, estamos impulsando un proyecto de ley para volver a establecer como obligatorio en la currícula de todos los niveles educativos de la Argentina la cuestión de Malvinas, la cuestión de Antártida y la cuestión de las islas del Atlántico Sur. Volver a instalar, porque yo digo, ¿cuántos conocían los detalles que contó Mariano Memoli? Y Mariano Memoli ni habló siquiera que la Argentina fue el primer país que estuvo, porque tenía tantas cosas importantes que decir, el primer país que tuvo una presencia y empezó las investigaciones científicas de la Antártida, el famoso alférez Sobral, ¿no? Cuando la primera expedición sueca, que después terminó en desastre, comprometió para tener apoyo logístico, comprometió al gobierno de Roca, y ahí mandaron a un expedicionario, el alférez Sobral, que se quedó un año viviendo allá porque quedaron varados, se hundió el barco, y a partir de ahí, cuando volvió, ya volvió enamorado de la Antártida, ¿no? Y bueno, al poco tiempo, a los años, comenzó las investigaciones de la Antártida, así que miren cuánto tiempo la Argentina miró para la Antártida, por lo menos la visión patriótica de la Argentina miró hacia la Antártida. Y esto a lo mejor muchos no lo conocemos, ¿no? Y bueno, esto parte de la educación. Un pueblo que no se educa es un pueblo que no tiene destino. Y entender estas cosas que hacen a nuestra nacionalidad, que refracta, digamos, el accionar de los imperios, creo que es tremendamente importante. Yo voy a contar 2 anécdotas respecto a la Antártida. Una la mencionó, que hacen a esta visión soberana. Una la mencionó porque los judiciales tenemos un rol importante y fundamentalmente un compañero nuestro del juzgado federal, que se nos fue hace ya tiempo, ¿no? Pero que es del juzgado federal de Ushuaia, lo conocimos, y que él supo ser, a lo mejor no tuvo la dimensión. Allá por el año 73 73 o 78, Mariano, corregime.
¿Qué año fue lo de Cousteau? Fue, lo de Cousteau fue en el año en el 78-79. Sí, 78-79. Bueno, ahí Cousteau, que estaba con su Calypso, con su nave oceanográfica, siempre hacía convenios para tener una apoyatura, así como hicieron los suecos que buscaron el apoyo de Argentina para tener apoyo logístico. Lo mismo hizo Cousteau. Y bueno, ese año había hecho un convenio con las Fuerzas Armadas Argentinas para que le dieran apoyo logístico con helicópteros y todo el accionar de Cousteau allá en la isla. Y bueno, allá en la isla de Excepción, una isla hermosa, él habla de turismo, pero en medio de la Antártida es una isla que tiene un lago que es de agua tibia, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque hay un, ¿cómo se llama? Esto que sale del subsuelo, ¿no? Y ahí en la isla de Excepción estaba haciendo estudios el Calypso y cuando baja un helicóptero de la Armada, porque la isla de Excepción está en manos de la Armada, bajando provisiones, se distrae uno de los marinos del Calypso y la hélice de atrás lo rebana, ¿viste? Entonces ahí, ¿qué hacía? Había un muerto, ¿qué hacía? Y como estaba la Armada Argentina ahí, Calypso, digamos, Cousteau tiene que elegir y dice, bueno, que intervenga el Juzgado Federal de Ushuaia. Ahí le dice, bueno, acá está el Juzgado Federal de Ushuaia, que allá era más lejos todavía en aquella época. Y bueno, así interviene el Juzgado de Ushuaia, obviamente el juez no va, manda un secretario y un escribiente. Y ahí va nuestro compañero que con su Remington Vetusta, en las actas que escribió, son un documento que tiene nuestra Cancillería y que es una de las bases del reclamo argentino, más importantes del reclamo argentino de soberanía con la Antártida, que hoy está digamos, suspendido por el Tratado Antártico, pero todos están dando pasos para posicionarse frente a eso. Y ahí él, cuando se acercaba, obviamente, para que pudiera intervenir la jurisdicción argentina por las leyes marítimas, el barco, el Calypso, tenía que poner el pabellón nacional. Y en un acta así, esas hechas, él describe eso, que se están aproximando al Calypso. La bahía de Excepción la isla de Excepción es una maravilla, ¿no? Dentro de la Antártida. Se aproximaba ahí y describe, como si fuera un cuadro, cómo que el Calypso ondeaba la insignia nacional y por lo tanto subían al Calypso y todas las actas, 4 o 5 actas que hacen, obviamente fue un accidente, ¿no? Pero todas estas la actuación que hacen para cerrar la cuestión, bueno, ¿por qué? Es un documento importante para los reclamos argentinos, porque Jacques Cousteau era embajador itinerante de Francia, y cuando se notifica, firma con el sello de embajador de Francia. Entonces, es un reconocimiento del Estado francés a la soberanía argentina sobre ese trozo de la Antártida. Por eso es tan importante, y por eso siempre, ese viaje que me invitó la dirección de Antártico, que pude ir a la Antártida, llevamos, esto también otra anécdota, fuimos con la CGT, es la única central sindical que tiene una sede en la Antártida, en la base Marambio. La constituimos por acta en el 2004, y bueno, es la única central sindical del mundo que tiene un posicionamiento en la Antártida, digamos. Eso también es soberanía, porque, como decía Perón, donde hay un trabajador está la patria. Bueno, ahí en la Antártida están los trabajadores y está la patria. Pero más allá de eso, fuimos a la isla de Excepción y entregamos el cuadro donde están las actas de lo hecho por Maneco Sánchez,
y recordando ese hecho fundamental para la soberanía argentina. Y la otra anécdota que la mencionó en función de eso, y digamos, contagiados por esa cuestión, que yo lo hablé con Isidoro y con otros compañeros del sur, se nos ocurrió por qué no generábamos un hecho de soberanía. ¿Por qué? Porque cuando pasaban estas cosas, ahí no habían tantas bases en aquella época, año 79, pero bueno, ahí solamente en la isla 25 de Mayo hay 49 bases, ¿no? Son científicas. En la península son 49, en la isla 25 de Mayo hay 8. Hay 8, por eso. Bueno, Sí. En la isla 25 de Mayo, donde está la base Giovanni, ahí se nos ocurrió por qué, y lo empezamos a pensar también en ese viaje con Mariano, ¿por qué no instalábamos durante la temporada de verano, digamos, donde se hacía toda la parte, la mayoría de las investigaciones, después los que quedaban en invierno hacían el resto, ¿por qué no generábamos un anexo del Juzgado Federal de Ushuaia? ¿Por qué? Porque siempre habían inconvenientes, o con los cruceros que describía con los turistas, o problemas con gente en otras bases, habían accidentes, todo, y siempre tiene que intervenir una autoridad judicial. Y si nosotros teníamos, con la experiencia histórica que teníamos y sabíamos lo que significaba, si teníamos, era el juzgado federal más cercano a la Antártida, poníamos un lugar del juzgado allá durante la temporada, íbamos generando más antecedentes para esa soberanía, ¿no? Así que hablamos con el juez federal, hablamos con todos, quedamos bien, había que mandar una persona por el juzgado, una por la fiscalía y una por la defensoría. Hablé en ese momento, el presidente de la corte era Lorenzetti, le gustó la idea, el procurador general de la Nación era Esteban Rigui, también le gustó la idea, la defensora Estela Maris Martínez también le gustó la idea, bueno, de la justicia era, y obviamente la dirección de Antártico nos ponía en lugar, que era en la base Giovanni, donde instalarse, la alimentación, porque con tanta gente que había ahí, 3 personas, 3 meses había, no se incrementaban los costos, los salarios eran los que pagaba la justicia, así que no había problema, solo faltaba el ok de la Cancillería. Ahí fuimos, yo hablé en ese momento, el canciller era Timerman. Muchos me decían, mira, yo solamente la Malvinas, yo con la Antártida no estoy, no se estaba, no. Era así, era él, ¿no? Bueno, pero me delegó en el vicecanciller que planteamos el tema, ya estaba todo cocinado, la Cancillería tenía que decir, sí, hablar con el gobierno, si el gobierno de ese entonces aceptaba, chau, instalábamos ese hecho histórico. Bueno, al poco tiempo me dice el vicecanciller que, bueno, la gente de legales lo veía inconveniente. Bueno, hablamos con Mariano también habló en Cancillería, y Mariano dice, no, se puede hacer. Entonces fuimos a una reunión histórica en la Cancillería, Dalotto, mi canciller era Dalotto, que él estaba entusiasmado con el tema. Y entonces estaba Dalotto, estaba yo, de un lado estaban todos los abogados de Cancillería, los que tenían que defender el interés nacional, y de enfrente estaba Mariano con todos los abogados de la Dirección de Antártico. Ahí fue un debate, pero insólito, porque estaba todo, era decir sí. Y el argumento principal de nuestra Cancillería, es decir, de los asesores jurídicos de nuestra Cancillería, era que íbamos a irritar a los ingleses. Que ese paso íbamos a irritar a los ingleses porque violaba el Tratado Antártico. Y digo, ¿por qué viola? Si vamos ahí, mandamos ahí, toman mate los muchachos, no pasa nada. Es jurisdicción, para nosotros es jurisdicción del Juzgado Federal. No instalábamos, no hacíamos un hecho nuevo en algo.
pasaba algo, como era la jurisdicción, actuaba ese juzgado, no había que llamar a Ushuaia, ¿viste? Bueno, que nada que ver, que vamos a estudiar, que esto, que aquello, fue quedando en la nebulosa. ¿Y qué pasó? Bueno, lo decía él. Lo que era imposible para nosotros, evidentemente, el MI6 tiene ramificación en todos lados. A los 6 meses o 5 meses aparece la noticia que Gran Bretaña constituía una cámara de apelaciones en la Falkland con jurisdicción en Antártida. Ahora, lo que para nosotros era inconveniente, trasladar un juzgado, ellos armaron una cámara de apelaciones, obviamente en respuesta a esta humilde iniciativa de trabajadores judiciales y de la CGT y científicos de la Dirección de Antártico. Esto para decirle cómo operan las cosas, ¿no? Obviamente nadie nos dio una respuesta, después de ahí no se volvió, pero es un tema que creo que queda abierto porque, digamos, la soberanía no se declama, se practica, ¿no? Este es un tema que creo que es central, y los que somos del peronismo ya con toda la historia de Perón, y falta algo, que el primer presidente, jefe de Estado que fue al continente antártico, fue peronista, fue la compañera Isabel Perón, que fue en el 75, viajó a la Antártida, también generando, es algo que no se habla mucho, pero tiene que ver con ese concepto de soberanía arraigado que tiene el peronismo en todo esto, ¿no? Así que yo creo que a partir de esto está claro el camino que tenemos que recorrer. Yo creo que podemos insistir en función de lo que ha aparecido ahora en estos proyectos. A mí me gustaría insistir con el tema para cuando vuelva a las campañas antárticas, no creo que sea el año que viene, pero sí insistir con esta idea, porque realmente preconstituye cuestiones importantes, ¿no? Así que esa iniciativa, después hubo iniciativas con el cine, todo lo de la base Esperanza, todo, creo que hay una vocación nacional que viene de la historia que no le da la espalda a la Antártida. Entonces, esta vocación que hay en muchos, como llama Mariana, me decía, vos ahora sos un antártico. Y esa vocación antártica, todo aquel que pisó la Antártica se siente antártico. Y me ha tocado estar con mucha gente que a lo mejor uno no comparte muchas cosas de la política, diario. Me pasó con jueces, con todo. Y el hecho de ser antártico era como una identidad, ¿no? Y que la nación es eso, la identidad nacional es eso, es tener ejes en común, es tener valores en común, es tener situaciones, así como todos aquellos que tienen Malvinas lo sienten como una cosa propia, no solo porque la ley, aquel que pudo estar en un acto de Malvinas en Ushuaia, y bueno, es antes y después de ese día, porque ahí siente esa tierra irredenta que está ahí enfrente, que está nomás, pero en el sentimiento de ese pueblo fueguino, está también transmitido todo aquello que se dejó allá en las Malvinas y que tenemos que luchar por recuperar, ¿no? Y el sentimiento de ser antártico es exactamente lo mismo. Entonces, esos sentimientos que calan hondo en nosotros, en lo más profundo del ser nacional, creo que lo tenemos que desarrollar, y se desarrolla a través de la educación. No vamos a conseguir que millones de argentinos puedan ir a la Antártida. Los que hemos ido, yo me siento un privilegiado de haber compartido esos días recorriendo alguna de las bases, antárticas, pero sin ir, todos pueden sentir lo que significa en todas las historias, como el coronel Pujato, el general Leal, las dos expediciones al polo. Hay mucha historia, mucho esfuerzo, mucho sacrificio que creo que tenemos que reencargar, que hacia la nacionalidad.
hacia el espíritu, ese espíritu nacional que tenemos que tener muy profundamente y que no podemos dejar, y además sale de la educación y se transporta a otro lugar. Por eso el mapa bicontinental es eso, es mirar el país como somos. Yo siempre digo, parece, nosotros nos educamos, nosotros los más veteranos, nos educamos y mucho, creo que casi todos, con un mapa donde la Antártida parecía la Atlántida, ¿no? El continente perdido allá en medio del océano. ¿Qué es eso? Es chiquitito así, ¿viste? Es decir, donde se pierde dimensión absoluta, y como decía Isidoro, en algunos casos hasta desaparecía las Malvinas, ¿no? Y mucho más las islas del Atlántico Sur. Entonces, esa visión recortada de la realidad nos hace perder dimensión de lo que somos, de lo que pertenecemos, de lo que nos corresponde. Así que lo cultural es tremendamente importante y además, como decía antes, es una bandera de nacionalidad. Que lo que nos falta a los argentinos es generar esas banderas, profundizarlas, que calen en nuestros chicos, nuestros jóvenes, en todo, para ir retomando. Y después la visión, lo dijo Mariano, lo dijo Isidoro, todo lo que hay, pero tenemos que tener una concepción que solamente la Antártida tiene que ser suramericana. Entonces está en la unidad continental la posibilidad de ejercer ese aprovechamiento de ese territorio de forma que sea viable, para que todo lo que nos da ese territorio, con el concepto que tenía Perón, que no es arrasar, que las potencias se lleven toda la riqueza que hay ahí, y todas las posibilidades que tiene ese continente, sino como decía Perón en aquella carta a la primera convención, al primer Congreso Internacional de Medio Ambiente, decía simplemente que lo que había que hacer, había que usar los recursos naturales, pero sostenible, digamos, pensando que después de nosotros venían otras generaciones que también tenían derecho a usarlo y a vivir dignamente. Que si lo dejábamos en la mano de las corporaciones, lo único que pretendían era llevarse la riqueza cuanto antes y después dejaban desiertos, dejaban miseria y dejaban todo lo que sabemos que hacen esas corporaciones, que vienen de la mano de esas políticas expansionistas que no buscan la realización de los pueblos, sino buscan la explotación de los pueblos y sus riquezas. Así que quiero decir que pensemos la Argentina en grande, ¿no? Esa Argentina con que San Martín soñó, esa Argentina justa, libre y soberana, que está en nosotros hacer. Y como yo digo siempre, usemos la pandemia como una posibilidad. Perón en el 46 salía de la guerra, hubiéramos sido el caldo de cultivo del saqueo para financiar la reconstrucción de Europa, de todo aquello que había sido destruido por la guerra, y sin embargo Perón ahí armó el Consejo de Posguerra, sentó a todos los sectores y dijo, bueno, el mundo que viene, ¿cómo va a ser? ¿Y cómo nos insertamos en ese mundo? Y un mundo dividido entre dos potencias, encontramos nuestro lugar, como lo encontró San Martín allá en 1816, cuando parecía que el dominio español volvía a estas tierras. Así que les agradezco a Isidoro, les agradezco a Mariano que nos hayan puesto en una geografía tan austral, pero no solo no es el sur, es nuestro norte. No es el fin del mundo, sino es el comienzo del mundo. Y tenemos pocas. Jauretche siempre hablaba, siempre ponía Jauretche el mapa al revés. Pero en la Cancillería no sé si sigue estando, porque hace mucho, en el Palacio San Martín había un cuadro, ¿no?, en el salón principal, que era una imagen de América del Sur invertida, ¿no?, donde la Antártida era el norte, ¿no? Nuestro norte es recuperar la nacionalidad, es recuperar nuestra dignidad como pueblo, así que la Antártida, Malvinas, y esa es la más importante provincia argentina, que es Tierra del Fuego, Antártida, Malvinas e Isla del Atlántico Sur, tiene que ser nuestro norte, ¿no? Recuperar la nacionalidad,
y el bienestar de nuestro pueblo en una realidad continental que se nos presenta favorable si sabemos explotar nuestras potencialidades y si no dejamos que se la lleven los de afuera. Gracias a todos, compañeras, compañeros. Gracias Julio, Isidoro y Mariano por su enorme aporte al CES. Me gustaría, Mariano, si querés hacer un cierre, que justo estaba cerrando tu exposición y se cortó la señal. Y después pasamos con Isidoro. Ah, no sabía, perdóname, Mariano. Yo como volví, lo vi hablando Es que... Yo también me fui porque se me cortó la señal. Y como lo vi hablando a Arboleda, digo, Mariano terminó, te pido disculpas. Terminé y me fui. No estaba enojado. No, el cierre ya estaba hecho. Era un llamamiento, estaba diciendo que no coincidía con la continuidad de aquellos que trabajaron en el acuerdo Forador y Duncan, y que hicieron posible las cosas que hicieron posible. Y era eso nomás. Y creo lo que dijo Julio, y el cierre fue el de Julio, que fue excelente. Así que me sumo a todo lo que dijo Julio. Gracias, Mariano. Isidoro, unas palabras. Bueno, obviamente también me sumo a las palabras de Julio y de Mariano. Y una cosa que me quedó pendiente de comentarles y que me parece que es importante, que un paso siguiente a la denuncia de los tratados de Madrid y Londres, un poco a partir de lo que dice Julio en cuanto a que la soberanía no se declama, sino que se ejerce, es terminar de cumplir con aquel objetivo político trascendente, inexcusable, y que rápidamente tenemos que concretar, y que fue planteado también por los foguinos allá por el año 84, en un proyecto que quedó dormido, que es el cruce por aguas argentinas, denominando así esa inconclusa integración marítimo-territorial que tenemos que hacer entre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y el Atlántico Sur con el continente, con la parte continental argentina, es decir, aquel cruce que une a los puertos de la Punta Dungenes con el Cabo Espíritu Santo, para que los argentinos, los que del continente quieran venir a la Tierra del Fuego, y los fueguinos que queremos ir al continente, no tengamos que pasar por territorio chileno para poder integrarnos con el resto de nuestros compatriotas, teniendo que transitar durante 4 aduanas, primero la argentina, luego la chilena, luego tener que embarcarnos en una barcaza que cruza el estrecho de Magallanes y luego volver a hacer aduana chilena y luego volver a hacer aduana argentina. Esa situación, la verdad, que genera un sentimiento muy negativo para todos los argentinos que tenemos que hacerlo, y creo que es una tarea postergada que rápidamente todos los argentinos tenemos que poner en marcha para justamente terminar de integrarnos como nación bicontinental, y también para dar una respuesta a las decisiones unilaterales y a las provocaciones que Gran Bretaña permanentemente hace en la zona del Atlántico Sur. Así que era un poco lo que quería terminar de comentarles y completar a partir de la síntesis que hizo muy bien Julio recién. Hernán, ahí había una pregunta, y ahora la vi recién, que me parece interesante. Yo le empiezo a contestar y después tiene más datos Mariano, ¿no? Que es, pregunta si qué fue lo del Irizar, ¿no? El incendio de Irizar. Bueno, Mariano puede decir, porque conoce las tripulaciones que decían que es medio imposible que el Irizar se hubiera incendiado como se incendió, si no había una complicidad. Pero yo cuento la visión que me dieron a mí. Estaba subrogado el juzgado federal de Rawson, que era el que intervenía con el Irizar, y el juez federal que estaba en ese momento subrogante me decía que ellos querían subir al Irizar y no le dejaban subir la Armada. E incluso ellos veían, porque estaba cerca de la costa, o cuando iban, cómo más allá que estaba teóricamente nadie podía subir porque estaba sujeto a investigación, cómo iban a embarcaciones de la Armada y retiraban muchos materiales, ¿no? No se sabe qué retiraba, pero esto me lo contó a mí el juez subrogante, y la Armada desobedeció
la orden del juzgado de entrar ahí al Golfo, la península de Valdés, que estaba cerca de Rawson, donde tenían que intervenir el juzgado, que eran, creo que a Puerto Madryn, le habían indicado, y desobedeciendo la Armada la orden de la justicia federal, siguieron hasta Bahía Blanca, ¿no? Para que interviniera la justicia de Bahía Blanca, donde en todo el tiempo que tardaron habrán operado para, con la justicia de allá para garantizar que la investigación que se tenía que hacer de qué realmente había pasado con el Irizar no se hiciera. Así que lo que abre sospechas fue la irregularidad del trámite que se dio después de la postergación. Y bueno, Mariano, no sé si querrá decirlo, pero él tiene el testimonio de gente que estaba en el Irizar cuando se quemó, de gente que conocía perfectamente el Irizar y que decía esto, ¿no? Lo que, Mariano, si querés. Sí, agrego, el dato interesante que lo conversé con gente de la justicia militar, que en ese momento había tribunales militares, era que no se entendía por qué todo lo que llaman control de averías en la Armada desembarcó en Ushuaia y después siguieron, que serían una especie de bomberos de a bordo, para decirlo en términos claros, desembarcaron en Tierra del Fuego y se fueron sin ese personal. Y que en el momento en que se incendia el Irizar, según dicen, por un flexible que estaba dañado, estaba averiado, comenzó a salir gasoil sobre los motores, pero para que haga combustión el gasoil sobre los motores tiene que ser mucho, tiene que vaporizarse. ¿Puede ser posible? Sí, puede ser posible, pero no se investigó como bien lo señala Julio. Pero lo raro es el personal de avería, lo raro también ahí es que todas las compuertas hayan estado abiertas y no se pudo hacer la maniobra de dióxido de carbono que apagan el fuego consumiendo el oxígeno con dióxido de carbono. Entonces, eso no se hizo. Eso las alarmas, ¿no? También. Las alarmas también, pero no le dieron bola, y dicho por el propio comandante del Irizar, tardaron 26 minutos en comenzar la mitigación del fuego. No sé si está contestada la pregunta que hizo ahí un tocayo mío, Julio Pedro. Bien, yo quiero agregar una cosa que preguntó el compañero Damsky sobre el desarrollo de la Marina Mercante. Yo creo que hay que desarrollar la Marina Mercante. Hoy tenemos también que tener un instrumento militar que nos permita tener mayor presencia en el Atlántico Sur, tanto con buques como con aviones, y estar preparados para una disuasión, no para ir a un ataque, porque no tendría en estos momentos mayor sentido, pero creo que sí, tendríamos que de a poco cambiar el instrumento militar, ir a una ciberdefensa. También pensar en algo que se dijo, ¿por qué no tener un turismo nacional? ¿Por qué no desarrollar la base Petrel y tener, como tiene Chile, la base Frey, en donde todo el turismo aéreo pasa por la base Frey y de ahí embarca? Y esto les deja unas ganancias realmente muy grandes. Y ni hablar el apoyo a los programas científicos de terceros países. A Punta Arenas le deja una ganancia de, más o menos, dicho por los chilenos, de 150 millones de dólares al año. Nosotros hacemos una campaña antártica con 25 millones de dólares al año. Si tuviéramos 150 millones, en estos momentos tendríamos las 13 mejores bases del mundo, que también es otra de las cosas que decir, y tendríamos mucho mejor los medios que tendríamos que tener. Y contesto la última pregunta que vi, que también, ¿cómo era la relación con Chile en el año 47? Bueno, Perón e Ibáñez del Campo firmaron un acuerdo de la resolución pacífica de los conflictos entre ambos países, reconocieron mutua soberanía en aquello que no se superponía y hablaron de una resolución pacífica de los conflictos en lo que es el territorio medio. La única diferencia es que en ese momento Argentina era una potencia antártica porque justamente estaba Perón en el gobierno. Entonces, con todo el desarrollo que hizo Perón, era posible porque nosotros éramos potencia.
También en el medio hubo un ataque británico a la isla Decepción, a las bases argentinas y chilenas, con el Big Bari Bay, ese era el buque británico. La orden la dio el propio Winston Churchill de ir en el año 53 a tomar prisioneros argentinos y chilenos. Entonces esto provocó la irritación de los dos gobiernos. Curiosamente, en 1947, otro país sudamericano que a través de su Congreso lanza una proclama de soberanía, es Venezuela. Venezuela, en ese momento un país muy lejos del chavismo, da una muestra de su sentimiento latinoamericano que realmente sorprende, y está en muy pocos libros, en donde se conoce la declaración del Congreso venezolano hablando a favor de la soberanía sudamericana y en contra del colonialismo europeo en el continente americano. Entonces creo que es una parte de historia, yo la fui salteando, hay mucho más para decir, hay muchas más cosas que son interesantísimas. Esto es una especie de muestra gratis que estamos diciendo ahora, pero creo que son hitos importantes que hay que tener en cuenta. El que crea las reuniones de programas antárticos latinoamericanos es el general Leal. El general Leal en 1991 crea esta reunión y utiliza una frase que me quedó. Dice: mientras los hermanos latinoamericanos ofrecían su sangre en la guerra de Malvinas, Europa nos clavaba la fría daga de la indiferencia por la espalda, porque después ninguno son los que nos apoyan. Entonces, con este concepto de unidad latinoamericana es que se crea la reunión de administradores de programas antárticos latinoamericanos, que curiosamente Argentina deja de mandar la mayor cantidad de delegados, en esta reunión de los países que lidera Argentina, hoy la lidera Chile. ¿Hay una competencia con Chile? Y competimos por el mismo espacio, competimos con el mismo espacio. Entonces, si bien nunca hay que abandonar el latinoamericanismo y el pensar en un bloque continental, tampoco tenemos que ir en contra de los intereses del Estado. Entonces, por eso creo que también, vuelvo al principio, tenemos que tener un instrumento militar, un instrumento científico. Hoy la ciencia no está bien representada en la Antártida, de eso se perdió mucho. Se vendió el Instituto Antártico Argentino y hoy la Biblioteca Antártica, que era un lujo que teníamos, está encajonada quién sabe dónde y quién sabe lo que se ha robado, porque nunca le dieron bola a los libros que había ahí. Entonces, creo que son capítulos que tendríamos que ir reviendo. La iniciativa de Julio también, de que haya una representación de la justicia en el territorio antártico, va más allá de eso, porque no solamente la justicia es la extensión de nuestra soberanía, y a lo que quiero agregar que nosotros no tenemos reglamentado el protocolo de Madrid, y con esto ya cierro, porque el debate que se daba era el ámbito de aplicación de la ley de Argentina. Nosotros decíamos, digo, la Dirección Nacional dentro de esta jueguina, que la ley argentina se aplica a todo habitante en el suelo del sector antártico argentino. Y la Cancillería, con su Consejería Legal y la Dirección General de Antártida, que eran los diplomáticos, decían que se le aplicaba a todo argentino que estuviera en el sector antártico argentino. Lo cual yo no creo que la justicia argentina no se aplique a los extranjeros que están en la provincia de La Pampa. Entonces, si es parte de una provincia argentina, y eso hay todo un expediente que quedó dormido justamente porque nos opusimos férreamente a que saliera esa ley con el ámbito de aplicación en donde en nuestro territorio, en el territorio fueguino, no se aplica la ley nacional a los extranjeros. Es un disparate. Todos los demás países que reclaman soberanía en la Antártida lo están haciendo. Entonces, por eso creo que el tema, el debate, el contar con expertos como Isidoro, como Julio, como tantos compañeros, que veo a una persona que sigo mucho, que es Carlos Pereira Mele, que realmente me gusta mucho todo lo que escribe, y tantos otros compañeros que están acá, que tienen mucho para aportar a esta causa. Creo que sería un buen debate para dar en el futuro y para ir preparando estos jóvenes.
necesitamos. Yo diría dos cositas, siguiéndolo a Mariano. Una para los que no conocen, porque él habló de la pista en la isla Petrel. La base aérea argentina está en la Marambio, ¿no? Ahí tenemos el problema de la falta de política nacional, que siempre se ha dado, los celos entre las distintas fuerzas armadas, ¿no? Hay bases que la responsabilidad es de la Armada, bases de la Fuerza Aérea y bases del Ejército. Base Esperanza es del Ejército y por ejemplo, la isla Decepción es de la Armada, pero la base Marambio de la Fuerza Aérea. Y la base Marambio es muy inconveniente porque con el piso que hay ahí se hace inconveniente muchas veces el aterrizaje de aviones, que tenés que hacer la aventura de esperar en Río Gallegos la oportunidad de hacer el cruce. Y en cambio en Petrel, que es un proyecto que viene hace mucho tiempo y que Mariano impulsó siempre cuando estuvo en el Antártico, permitiría una mayor fluidez en el contacto aéreo con el continente antártico. Por eso muchas veces, por las dificultades que ofrece Marambio, muchas veces la utilización argentina se hace a través de la base chilena. ¿Cómo es la base chilena? Vos lo dijiste, Frey, ¿no? Frey. La base Frey. Así que este es un tema que es importante, ¿no? Y el otro, que si querés estaba referido, también que es una falencia del gobierno. 10 años tuvimos gobierno nacional, lo que esperemos que entienda. Nosotros nos cansamos de hablar con la gente de gobierno sobre la importancia estratégica que tenía el juzgado federal de Ushuaia, ¿no? Que no era un juzgado cualquiera, no solo porque tenía la extensión que tenía territorial, que iba toda la Antártida, sino que ahí no era un juzgado de primera instancia, era uno de los juzgados más importantes de la Argentina, porque tenía un valor estratégico fundamental y solo podía ir ahí, no un buen abogado, no, sino alguien que supiera la importancia geopolítica y estratégica que tenía ese juzgado federal por la competencia que ejercía. Me acuerdo, sigue siendo juez allá, el juez actual, había concursado, estaba en varios concursos ternados para tribunales orales por acá. Bueno, no voy a decir que me decían autoridades importantes del país los que definían del gobierno, pero hacían una caracterización de lo que realmente es esto. Pero yo decía, bueno, es más inocente, bueno, un boludo, decía, yo ese boludo que lo... Bueno, es mejor sacarlo de ahí y llevarlo a un tribunal oral en cualquier lugar y no tenerlo en ese juzgado federal que tiene una importancia geopolítica fundamental. Bueno, Isidoro sabrá, porque las padeció, que ahí parecía que tanto el fiscal como en muchos casos que se dieron, no ya en la Antártida, pero sí en toda la zona de los mares antárticos, muchos conflictos con accidentes, con cosas que incluso llegaron o se demandaron la intervención de la justicia argentina y la declinaron el fiscal y el juez. Es decir, al revés de lo que habían hecho Maneco cuando lo fue Cousteau, declinaban porque les parecía que no meterse en quilombo, o a lo mejor se enojaban los ingleses, no sé por qué, pero competencias que le fueron, Isidoro puede decir más, las declinaron. Y nosotros denunciamos y nadie nos escuchaba, lo mismo, porque decíamos, es terrible. Y ahí la conexión que puede haber en tema de soberanía en un juzgado federal como el de Ushuaia y este tema que estamos hablando, ¿no? Cómo la justicia se une con la soberanía si la concebimos a la soberanía como una cuestión integral, ¿no? Y no una cuestión meramente territorial y en manos de algunos sectores. Quería comentar eso. ¿Vos te acordás los casos, Isidoro, no?
Sí, Había sí, sido muchísimos un casos. accidente marítimo, ¿no? Fundamentalmente lidiábamos con el fiscal federal, con el doctor Juan Soria, ¿no? Que hace 40 años que está aquí y que siempre fue bastante renuente a aceptar la competencia argentina respecto de sucesos que merecían ser investigados en la jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Así todo pudimos lograr la intervención del juzgado federal en muchísimos casos, del Explorer para acá, todos los accidentes que hubo, de personas muertas o fallecidas que las caratulábamos adrede con muerte dudosa para intervenir, investigar, poner peritos, hacer partícipe a los gendarmes, tanto en el mar como en el sector atlántico argentino, porque luego esas sentencias, más allá de que terminaran la mayoría archivándose porque no había sido detectado ningún tipo de ilícito o delito federal, esas sentencias donde aparecía la intervención del juzgado federal fueron sistemáticamente por nosotros remitidas a Cancillería y también a los abogados que Mariano tenía allí en la dirección del Antártico, todos patriotas ellos, que bueno, finalmente eran receptadas y registradas como antecedentes soberanos argentinos en ejercicio de su soberanía en las jurisdicciones que otras potencias pretenden o han usurpado directamente. Así que sí, eso se enanca en lo que vos decías, Julio, la soberanía no se declama, se construye acto tras acto y eso es lo que tenemos que hacer todos los argentinos con plena conciencia y convicción, ¿no es cierto? Porque esas políticas de plena conciencia de la defensa de la soberanía nacional de la Argentina bicontinental ha sido intermitente en la República Argentina y eso decanta de todo lo que hemos conversado en esta noche, ¿no es cierto? Fíjate vos que, como bien decía Mariano, en 10 años de gobierno de las dos primeras presidencias de Perón se fundaron como 10 bases, es decir, más que en el resto de la historia de Argentina. De manera tal que esa conciencia de consolidación de la soberanía nacional en el confín austral de la patria argentina debe robustecerse y cada vez tenemos que tener y producir nuevos actos de soberanía en esta zona cuestionada o usurpada directamente. Una cosita que quería acotar también es que nosotros también tenemos que aprender de lo bueno que tienen nuestros enemigos, ¿no? Como el Imperio Británico. Ellos son parlamentarios monárquicos, son neoliberales, conservadores, no tenemos que describirlos, ya todos los conocemos. Asesinaron a 200 millones de personas en 200 años de colonialismo, ¿no? Son los reyes de la democracia, de la libertad de las personas. Pero ellos tienen una clara concepción del ejercicio de la soberanía y destinan, por decisión de la corona y del Parlamento británico, millones y millones de libras esterlinas para fortalecer cada día más la superfortaleza militar de la Fuerza Aérea inglesa ahí en Monte Agradable. Y disponen de recursos ingentes para establecer nuevos puertos, como hicieron ahora en Georgia, o para que a través de la anuencia de la República Argentina los kelpers puedan tener ingresos per cápita anuales que superan formidablemente la media del pueblo argentino. Entonces, nosotros tenemos que aprender de ellos. La Argentina debe tomar nuevamente una postura enérgica respecto de la política antártica y de la política en el Atlántico Sur, como lo hizo Perón a mediados del siglo pasado, y destinar recursos para desarrollar la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur y el resto de la Patagonia, para consolidar la soberanía, para desarrollarlos, para establecer nuevas ciudades, colonizar sectores que no están poblados y estimular a los argentinos a que vengan a poblar la Patagonia, como bien decía el dicho acendrado del siglo pasado. Entonces creo que todo lo que hemos dicho aquí, lo que han conversado los compañeros, es altamente positivo, pero no tenemos que quedar en la declamación. Esto se construye paso a paso, acto a acto, soberano a lo largo del tiempo con permanente continuidad. Bueno, gracias a todos. En breve, en unos días, vamos a estar también difundiendo la cuarta charla del ciclo de charlas virtuales del CES. Así que bueno, no sé si Julio o alguno quiere hacer algún cierre. No, te dejo a vos hacerlo. Ya está todo dicho, ya está todo dicho. Bueno, Gracias compañeros, a todos. Gracias a todos. Que haya sido provechoso. Un saludo a todos y espero verlos pronto en la próxima charla. Muchas gracias. Viva Perón, viva la patria.